más, estos pioneros fueron inspirados por Dios, como profetas. Entonces ella dice, fueron guiados por Dios, porque Dios guía a todas las personas, pero no fueron inspirados. Y ella dice que tomar a los pioneros como inspirados sería confiar en el hombre. Exactamente. Presten atención a estas palabras. Saludos hermanos, bendiciones para todos. Agradecidos estamos acá con el hermano Yesel Alejo, agradecidos al Señor por tener esta oportunidad de compartir con ustedes un pequeño mensaje. ¿Cómo estás, Yesel? Estoy bien, gracias a Dios. Saludos hermanos, que Dios los bendiga. Como ven el título de este video, ¿cuál es nuestro único credo? ¿Cuál es nuestra única regla de fe como adventistas del séptimo día? Queremos compartir un poco algunas citas del Espíritu de Profecía, algunas citas incluso de los pioneros adventistas, que nos hablan acerca de la necesidad que tenemos de poner nuestra confianza en la palabra de Dios, en la única regla de fe. Nosotros hemos notado en estos últimos años que los hombres han desviado su vista de la palabra de Dios y se han aferrado a las palabras de los hombres, que no eran hombres, pecadores ni apóstatas, eran hombres guiados por Dios, sin duda, y que Dios les dio gran luz y son de gran bendición, como son por ejemplo los pioneros adventistas, la misma sierva del Señor, que fue profeta del Señor. Ella recibió inspiración directamente de parte de Dios para escribir, y sin embargo ella misma nos dice, y los pioneros adventistas nos dicen, que la Biblia, la palabra de Dios, es la única regla de fe que deberíamos tener nosotros. Quiero comenzar compartiendo una cita que lo menciona Elena G. de White, en Mensajes Selectos tomo 3, en la página 35, párrafo 3, que dice así, al citar a la hermana White. Esto es lo que dice el título, el subtítulo. Dice, ¿cómo puede el Señor bendecir a aquellos que manifiestan un espíritu que dice, a mí no me importa? Un espíritu que los conduce a andar contrariamente a la luz que el Señor les ha dado. Elena G. White estaba amonestando a la iglesia, pero en un momento se frena y dice, no me hagan caso a mí. Ella dice, no os pido que toméis mis palabras. Poned a la hermana White a un lado. No citéis mis palabras de nuevo en toda vuestra vida hasta que obedezcáis la Biblia. Fíjense qué importante, hermanos. No es que no se puede citar el Espíritu de Profecía. No es que no debemos citar sus palabras. De hecho, yo lo hago. Los que conocen mis videos saben que muchas veces cito el Espíritu de Profecía. Pero Elena G. White dice que nuestra obediencia debe ser a la Biblia. Cuando hagáis de la Biblia vuestro alimento, vuestra comida y vuestra bebida, cuando hagáis de sus principios los elementos de vuestro carácter, sabréis mejor cómo recibir el consejo de Dios. Y Elena añade lo siguiente, exalto la preciosa palabra delante de vosotros hoy. No repitáis lo que yo he dicho. La hermana White ha dicho así, la hermana White ha dicho asá. Descubrid lo que el Señor de Israel ha dicho y entonces haced lo que Él os ordena. O sea, Elena G. White tenía una postura firme con respecto a que nuestra única regla de fe, nuestro único credo, es la palabra de Dios. Aún en su época la gente citaba sus escritos para defender sus puntos de vista y ella dice, dejen a un lado a Elena G. de White y usen la Biblia, fundamentense en la palabra de Dios. Ahora, hemos hablado ya en otras ocasiones acerca de los principios fundamentales. Aún los principios fundamentales, que son una lista de creencias, no es un credo, o sea, no es el credo sobre el cual estamos fundados. Esa lista de creencias simplemente resumen las creencias bíblicas que están fundamentadas en la Biblia, que cualquier persona puede abrir la Biblia y mostrar acerca del sábado, cualquier persona puede abrir la Biblia y mostrar acerca de la segunda venida, acerca del juicio. Todas esas son verdades aceptadas unánimemente por los pioneros adventistas. Y dentro de esas creencias fundamentales se decía también que la Biblia era la única regla de fe. Entonces, ¿Elena G. White fue profeta? Sí. ¿Son sus escritos el fundamento de nuestra fe? No, es la Biblia. El espíritu de profecía es un don espiritual que le fue dado a la iglesia para ayudar, para guiarnos a la Biblia, para hacernos volver a las Sagradas Escrituras. Y qué mejor que esta cita para demostrar
la función del espíritu profecía. ¿Para qué fue levantada Elena G. White? Para hacer volver el pueblo de Dios a la palabra de Dios. Así que, Yeser, ¿qué nos podés compartir? Unos años antes de que ella escribió la cita que tú habías leído, en el año 1885, en la Review and Herald del 15 de diciembre, ella escribe lo siguiente. Ella dice, la Biblia y solo la Biblia debe ser nuestro credo, ¿verdad? El único vínculo de unión. O sea, y esto es algo interesante porque normalmente los hombres usan los credos como el vínculo de unión. Pero no, ella dice que es la Biblia nuestro único vínculo, no lo que se llega a una conclusión de que esta tiene que ser nuestra creencia. Todos los que se inclinen ante esta santa palabra estarán en armonía. Nuestras propias opiniones e ideas no deben controlar nuestros esfuerzos. El hombre es falible, dice ella, pero la palabra de Dios es infalible. En lugar de disputar unos con otros, exalten los hombres al Señor. Enfrentemos toda posición como lo hizo nuestro maestro diciendo, escrito está. Levantemos el estandarte en el que está escrito la Biblia, nuestra regla de fe y disciplina. Y al leer estas palabras, en contraste a lo que se escucha hoy mucho, ¿verdad? De ruido entre las diferentes denominaciones y ministerios cristianos, cada uno siempre obviamente existen sus matices, sí. Pero no podemos tomar estos matices y hacerle una regla de fe. Ahora, con respecto a los escritos de los pioneros, hay muchos adventistas que basan su fe como adventistas del séptimo día en lo que creían los pioneros. Exacto. Pero los pioneros adventistas no eran adventistas del séptimo día por lo que ellos creían, sino porque lo que la palabra declaraba, exacto, por lo que el Señor revelaba a través de la palabra. Y hoy nosotros debemos de ser adventistas del séptimo día, debemos de ser cristianos por lo que declara la palabra. Ahora, ¿fueron estos hombres inspirados? Vamos a hacerle esta pregunta a la hermana White, que se le exacto, hicieron en su tiempo, y vamos a ver qué es lo que ella dice en el año 1890, 25 de marzo, en la Review and Herald. Un poquito larga, pero queremos leer el contexto, sí, ¿verdad? Dice el subtítulo, guiados por Dios, pero no infalibles. Miren lo que dice la hermana White y esta conversación que fue registrada. No debemos pensar, bueno, tenemos toda la verdad, entendemos los pilares principales de nuestra fe y podemos descansar en este conocimiento. La verdad es una verdad que avanza y debemos caminar en la luz creciente. O sea, interesante. No podemos quedarnos estancados. O sea, tiene que haber más luz que va a ser siempre, revelada. Siempre. Porque, perdón, que haga la acotación. Está la idea, esta es una idea que la que yo estoy combatiendo básicamente. Todos estamos en Estamos combatiendo esta idea de que, bueno, los pioneros tenían toda la luz, exacto, eran infalibles, hasta eran parte de los 144.000 o son los 144.000, y por lo tanto nada que los pioneros no hayan creído o no hayan aceptado, exacto, tiene que ser recibido como nueva luz. Pero Elena G. White acá dice, tenemos los pilares, tenemos los fundamentos, pero sin embargo nuestra verdad no es estática, sino que vamos a seguir recibiendo nueva luz. Dice que vamos a caminar en la luz creciente. Creciente, exacto. En la luz creciente. Y ahora un hermano le preguntó a la hermana White, ¿cree que debemos entender la verdad por nosotros mismos? ¿Por qué no podemos tomar las verdades que otros han reunido y creerlas porque han investigado los temas y entonces seremos libres de continuar sin poner a prueba los poderes de la mente en la investigación de todos estos temas? ¿No cree que estos hombres que han presentado la verdad en el pasado fueron inspirados por Dios? Está interesante la pregunta. Vamos a ponerlo en palabras bien simples, sencillas. Si ya los pioneros ya investigaron todo, se quemaron las pestañas, pasaban la madrugada, tenían a Elena G. White, estudiaron todo. ¿Por qué no agarramos los libros de ellos y los repartimos y ya? Y nosotros creemos eso y ya. Exacto. Y decimos, bueno, ¿qué decía Jones? ¿Qué decía Waggoner? ¿Qué decía Urias Smith? Bueno, vamos a creer todo lo que ellos dijeron y ya. No, nosotros tenemos que hacer nuestra propia investigación. Voy a dar un ejemplo sencillo antes de que continúes con la cita. Una vez un hermano me invitó a hablar sobre un tema, a debatir sobre un tema que era controvertido. Entonces la propuesta de él era que él iba a argumentar con los escritos de los pioneros. Entonces mi propuesta era argumentar solamente con la Biblia. ¿Cuál era la propuesta más coherente? Solamente con la Biblia, porque se supone que los pioneros estaban citando ¿qué cosa? La Biblia. La Biblia. Él podía tomar todos los versículos que los pioneros decían y presentarlos en el debate
y obviamente si tenían razón se iba a contrastar con la escritura y ya. A la ley del testimonio. Exactamente, A la ley del pero ¿qué testimonio. pasa? Como los hombres no quieren hacer de la Biblia su fundamento, ellos quieren tener una autoridad, es decir, lo dijo fulano y por lo tanto es verdad. Que sería básicamente la pregunta que le hicieron a los fariseos, ¿no? Uh-huh. Y los fariseos dijeron, ¿ha creído en él alguno de nuestros príncipes o de los sacerdotes? O sea, si no lo cree fulano, no es verdad. Ahí estaríamos haciendo de la carne nuestro brazo. Exactamente. Que eso es lo que ella va a mencionar. Exacto. Aquí. Pero antes de leer la respuesta de ella, me gustaría añadir a lo que tú estás diciendo, que sin ánimo de ofender a nadie, no está mal leer nada de los pioneros. Exacto. Podemos estudiar los escritos de ellos, así como también de los reformadores. La hermana White también recomienda el libro El Camino del Peregrino, Exacto. que fue escrito mucho antes de los pioneros John adventistas. Bunyan, sí. John Bunyan. Y dice que ese libro era el segundo después de la Biblia que ha traído más personas a los pies de Cristo. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque no podemos ser vagos espirituales. Exacto. Tenemos, aparte de leer todas estas cosas buenas, tenemos que estudiar las Biblias por nosotros mismos. Cada vez que Cristo quería presentar una verdad, me fascina que en la Biblia registra que Él dice, ¿cómo lees? ¿Verdad? ¿Cómo lees? Ahora, bueno, regresando a la respuesta de la hermana White, Sí. ¿verdad? A esta pregunta, si estos hombres fueron inspirados por Dios, responde ella, no me atrevo a decir que no fueron guiados por Dios, porque Cristo conduce a toda la verdad. Pero cuando se trata de inspiración en el sentido más pleno de la palabra, respondo no. Creo que Dios les ha dado una obra que hacer, pero si no están plenamente consagrados a Dios en todo momento, entretejerán su yo y sus rasgos peculiares de carácter en lo que están haciendo y pondrán su molde sobre la obra y formarán a los hombres en la experiencia religiosa según su propio modelo. Es peligroso para nosotros hacer de la carne nuestro brazo, que era lo que tú estabas mencionando. Debemos apoyarnos en el brazo del poder infinito. Dios nos ha estado revelando estos durante años. Debemos tener una fe viva en nuestros corazones y esforzarnos por alcanzar un conocimiento mayor y una luz más avanzada. Lo mismo con la otra cita de que la Biblia es nuestro último credo. La luz ¿va qué? Va avanzando. Esta cita es tremenda. Yo le voy a pedir a todos los que quieran, que yo les voy a dejar las referencias, compártanla esta cita, porque esta cita lo que está diciendo, en otras palabras, es, Elena G. White le preguntan, mira, los pioneros tuvieron una experiencia espectacular, Dios derramó los dones espirituales, Dios estableció los fundamentos por medio de ellos, ¿por qué no agarramos todos sus escritos y ya lo usamos como regla de fe? Y hace una pregunta más, ¿estos pioneros fueron inspirados por Dios, como profetas? Entonces ella dice, fueron guiados por Dios, porque Dios guía a todas las personas, nos guía a nosotros también y a cada uno de ustedes que está mirando, pero no fueron inspirados. Y ella dice que tomar a los pioneros como inspirados sería hacer de la carne nuestro brazo, o sea, sería confiar en el hombre. Exactamente. Presten atención a estas palabras. Una vez tuve en realidad muchas charlas con muchos hermanos, porque yo subo muchos videos, digo muchas cosas que a veces hay hermanos que les cae mal, y una vez yo mencioné en un video que nosotros como adventistas no teníamos por qué avergonzarnos del espíritu de profecía, porque las demás religiones tenían miles de profetas, miles de santos, milagreros y todo, y nos avergonzaban. ¿Por qué no íbamos a avergonzar nosotros de tener una sola profeta? Una sola. Cuando dije que teníamos una sola profeta, me cayeron encima diciéndome que John C. Waggoner eran profetas y que habían más profetas. Y Elena G. White acá dice que no fueron inspirados por Dios, fueron guiados por Dios, eran siervos de Dios, pero no eran profetas. ¿Qué peligro corremos, hermanos, nosotros de dejar la Biblia sola, la sola escritura, como nuestro fundamento? ¿Sí? ¿Tenemos alguna cita más de algún pionero, verdad? Sí. Bueno, la pregunta que ahora pudiéramos hacernos es, ¿entendían los pioneros esto que estaba diciendo la hermana White? O sea, ¿entendían ellos que no era correcto hacer credos, que era solamente la Biblia y la Biblia solamente? ¿Entendían ellos que ellos eran falibles, que podían cometer errores o incluso en algún momento ellos interponerse en la obra de Dios si no estaban atacados a la Sagrada Escritura? Me gustaría empezar con James White. Desde el año 1861, casi 2 años antes de que la denominación adventista naciera, ¿verdad? Como la conferencia general en Battle Creek,
Miren lo que Dios guió a este hombre, a nuestro pionero, a entender con respecto a este tema. Dice él: ahora bien, yo tomo la postura de que los credos se oponen directamente a los dones. ¿Ve? Y fíjate, es interesante, yo tomo la postura. Esa es mi opinión. Sí. O sea, una forma humilde de presentarse, ¿verdad? Supongamos un caso. Redactamos un credo que establece exactamente lo que creeremos sobre este punto y el otro, y exactamente lo que haremos con referencia a esto y aquello. Y decimos que también creeremos en los dones, o sea, creemos en un credo y también en los dones. Vamos a ver qué pasa. Pero supongamos que el Señor, a través de los dones, nos diera una nueva luz que no armonizara con nuestro credo. Entonces, si permanecemos fieles a los dones, eso derribaría nuestro credo de inmediato. Hacer un credo es poner las estacas y bloquear el camino a todo avance futuro. Exactamente. Crear credos, lo único que está haciendo es interponiéndose entre la luz celestial, la luz divina, y los hombres. Una aclaración. Esto se aplica a los escritos de los pioneros, se aplica, digamos, a cualquier escrito fuera de la Biblia. ¿Y por qué esto no es una contradicción de las creencias fundamentales? Porque alguien podría decir, pero las creencias fundamentales son un credo. No, porque en la misma introducción dice, este no es un credo, sino que son principios o doctrinas fundamentales en las cuales ya todos estaban de acuerdo. Exacto. No eran cuestiones en que estaban en discusión. Y al ser fundamento, lo mismo me decía Jesser hace unos días, al ser el fundamento es la base de la casa. Pero hay verdades que van a seguir viniendo, Dios va a seguir mostrando luz sobre muchos aspectos que todavía no conocemos, porque durante la eternidad vamos a seguir estudiando el plan de la redención, y por lo tanto no podemos decir que el fundamento es toda la casa. El fundamento es el fundamento, no debemos negar esos fundamentos, ¿sí? Y esos fundamentos no eran un credo. Ahora, si yo agarro todos los escritos de los pioneros y digo, de acá no salgo, estoy haciendo de esto un credo. Un credo. ¿Sí? Y lo otro también es que si nosotros analizamos el problema al crear credos, porque por ejemplo, las creencias fundamentales, si tú te pones a estudiarlas, todas están en la Biblia. Todas, sí. No hay ideas que estén fuera de la Biblia o lenguaje que esté fuera de la Biblia. Sí. ¿Me entiendes? Ahora, al crear credos, como estaba hablando la hermana White, se ponen nuestras ideas, ¿verdad? En estos credos. Y ahí es donde hay problemas, porque contradice las Sagradas Escrituras en algún aspecto. Exacto. Ahora, mira lo que sigue diciendo él. Si el Señor a través de los dones nos diera una nueva luz que no armoniza con nuestro credo, entonces si permanecemos fieles a los dones, eso derribaría nuestro credo de inmediato, ¿verdad? Bueno, hacer un credo es poner las estacas y bloquear el camino a todo avance futuro. Dios puso los dones en la iglesia para un buen y gran objetivo, pero los hombres que han creado sus iglesias han cerrado el camino o han marcado un camino para el Todopoderoso. Dicen virtualmente que el Señor no debe hacer nada más allá de lo que se ha marcado en el credo. Un credo y los dones, por lo tanto, se oponen directamente entre sí. Ahora bien, ¿cuál es nuestra posición como pueblo? Mira lo que dice ahora James White. La Biblia es nuestro credo. Rechazamos todo lo que tenga la forma de un credo humano. Tomamos la Biblia y los dones del Espíritu. Abrazamos la fe de que así el Señor nos enseñará de vez en cuando. Y en esto tomamos una posición contra la formación de un credo. No estamos dando un paso en lo que estamos haciendo hacia convertirnos en Babilonia. O sea, al no aceptar un credo, no estamos caminando hacia la Babilonia. Y es interesante, mi hermano Manuel, porque en el año 1888, cuando Dios quiso enviar una luz que el pueblo no había recibido por los credos, que claro, entre ellos en cierta manera habían creado de que si se salían de estos parámetros no podemos escucharlo, se rechazó el mensaje de 1888, es de la justificación por la fe. Entonces, si Dios quiere enviar una luz, nosotros tenemos que estar dispuestos a escuchar. Ahora, ¿tenemos nosotros guías de poder saber si la luz proviene de Dios o no? Claro, la palabra dice a la exacto, ley y al testimonio. Y aparte de eso, cualquier luz adicional que venga no puede estar en oposición a los fundamentos que ya se han establecido. Exactamente. Es decir, nada puede ser contrario a los fundamentos que fueron establecidos durante los 50 años del ministerio del primer momento de la Iglesia Adventista. Ahora, en ese mismo 8 de octubre del año 1861 hubo otro pionero que también escribió algo similar. Y este fue John Loughborough, North Loughborough. ¿Qué fue lo que Loughborough declaró con respecto a lo de hacer credo? Si esto es algo divino o no. Miren, él dice,
El primer paso de la apostasía es establecer un credo que nos diga lo que debemos creer. Y ese es exactamente el problema que nosotros vemos hoy dentro de la iglesia. Ellos te dicen, tienes que creer esto, y si tú no crees de esta manera, pues estás mal. El segundo paso, ¿verdad?, es para que se haga de ese credo una prueba de discipulado. Tú no crees como nosotros, bueno, hay problema, no puedes estar con nosotros. El tercer paso es poner a prueba a los miembros con ese credo. Si tú no pasas la prueba que ellos te imponen con ese credo, viene el cuarto paso, que es denunciar como herejes a quienes no creen en ese credo. ¿Qué es lo que nosotros hemos visto? Es la reacción que has recibido al presentar las verdades que tú has presentado. Y el quinto, iniciar la persecución. Y vemos que eso es lo que está sucediendo hoy dentro de la iglesia, ¿verdad? Y es lo que está sucediendo también en el mundo cristiano, tanto dentro como fuera del adventismo. Vemos nosotros que se están estableciendo credos, se están haciendo pruebas de discipulados con respecto a estas ideas o creencias, se están probando a los miembros en estos credos, se está denunciando a los que no creen en estos credos como herejes, y por último empieza la persecución. Entonces no es el Espíritu de Cristo que cuando alguien se levanta y dice algo que no va de acuerdo a nuestro entendimiento o nuestro conocimiento, salir a perseguir, llamarles herejes, solamente porque tiene que estar en esa matiz o en ese parámetro. O sea, nuestro parámetro es la palabra, nuestro credo es la palabra, y nosotros debemos de probar los espíritus, dice Pablo. Exacto. Tenemos que tener el espíritu de los bereanos. ¿Qué es lo que está diciendo mi hermano? Si lo que mi hermano está diciendo va de acuerdo a las Sagradas Escrituras, amén, gloria a Dios. Si no va de acuerdo a las Sagradas Escrituras, pues desechamos lo malo. Exacto. Y retenemos lo bueno. O sea, es como se debería como la iglesia debería de comportarse con respecto a la nueva luz. Aparte, nosotros tenemos que dar un mensaje, hermanos, yo le hablo especialmente a los hermanos que son adventistas del séptimo día, a los ministerios independientes adventistas, sobre todo. Tenemos que dar un mensaje al mundo, a un mundo incrédulo, que con mucha suerte puede llegar a considerar la Biblia como palabra de Dios. Y imagínense, ¿no?, que voy a dar un estudio bíblico, ¿no?, acerca, qué sé yo, de los 144.000 o de Apocalipsis, y entonces yo me siento con una persona que no cree o que está empezando a estudiar la Biblia, y le digo, no, porque el pastor Urias Smith dijo tal cosa, o el pastor Jones dijo tal otra, ¿sí?, o el pastor Lockwood dijo tal otra. O sea, nosotros tenemos que aprender a predicar con la Biblia y solamente con la Biblia, a Exacto. fundamentar nuestras creencias con la Biblia. Le voy a dar un ejemplo muy sencillo. Eso no significa no leer a los pioneros o no leer al Espíritu y Profecía. Claro. Yo tengo videos en mi canal donde hablo acerca de la justificación por la fe y los dos pactos, del Nuevo Pacto y el Viejo Pacto. Eso sale de los escritos de los pioneros, ¿sí?, del libro del Pacto Eterno, de los pioneros. Pero yo no lo presento con el título o con la autoridad de la persona que lo escribió, lo presento con la autoridad original, que es la Biblia, porque la verdad de los dos pactos o del pacto eterno está en la Biblia, y yo tengo que aprender a presentarlo con la Biblia. Otro ejemplo, acabo de subir un video hace unos días acerca de la sucesión apostólica, destruyendo la sucesión apostólica. Yo estaba escuchando un libro de Elena G. White que es El deseo de todas las gentes. En El deseo de todas las gentes, Elena G. White toma el capítulo 8 del Evangelio de Juan y explica de que eso destruye la idea de la sucesión apostólica que ha traído tanta controversia y debate en el cristianismo. Y división. Y división, y eso lo destruye completamente. Yo no hice el video citando al Espíritu y Profecía, lo hice citando la Biblia y solamente la Biblia, porque esa es la autoridad máxima, ¿sí? Elena G. White, todo lo que ella habla, lo tiene que hablar conforme a las Escrituras. Y nosotros tenemos que aprender a hacer esa palabra, esa escritura nuestra. Exacto. La recibimos del Espíritu y Profecía, la recibimos de los pioneros, del pastor en la iglesia el sábado, de un video en YouTube. Está bien, usted lo puede haber recibido de cualquier lado, pero lo que Dios quiere es que usted atesore en su corazón la palabra, ¿sí? Jesser, no sé si algunas palabras finales que quieras acotar. Solamente, hermanos, la oración de Cristo en Juan 17 con respecto a la unidad que Él pide dentro del pueblo es a que seamos de una sola mente, de un solo espíritu, que todos estemos unidos en las Sagradas Escrituras. Si nosotros conocemos el carácter del Padre, pero no estamos revelando el carácter del Padre, ¿de qué nos sirve llamarnos cristianos y seguidores de Jesús si estamos haciendo la obra en contra de Cristo? O sea,
tenemos que unirnos ¿en qué? En la verdad bíblica. Por eso es que la Biblia es nuestro credo, es nuestra fórmula, nuestra forma de discipulado. Es los parámetros que Dios nos ha entregado, su palabra, para nosotros poder vivir nuestras vidas y alcanzar a otros. Si nosotros tratamos de tomar lo que dijeron otros hombres que fueron guiados por Dios, pero como dice la hermana White, con respecto a la definición completa, la palabra inspirado, no. Si nosotros los tomamos a ellos como infalibles, tenemos que entender que estamos cayendo en los pasos de la apostasía, en los pasos de Roma, que ellos tomaron a hombres comunes que no estaban siendo en lo más mínimo ni guiados ni inspirados por el Espíritu de Dios, y terminaron ellos blasfemando la palabra y las verdades que Dios ha entregado a su pueblo. Entonces, si queremos como pueblo recibir la lluvia tardía, tenemos que nosotros empezar a buscar esa unidad, como en las Sagradas Escrituras, y que la oración de Cristo se haga una realidad tanto en nuestras vidas individualmente como en compañerismo con nuestros hermanos, con nuestros colegas. Porque si nosotros no unimos fuerzas, si nosotros no estamos dispuestos a hacer lo que Dios manda, Dios no va a poder obrar con nosotros. Y termino con esto. Hay una cita de la hermana White que la leí hace años y me ha fascinado. Ella dice: si tenemos confianza en Dios, escucha bien, tendremos confianza en nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque si Dios está obrando en mí y yo tengo confianza en que Dios está obrando en mí, porque yo necesito ser perfeccionado, yo necesito ser santificado, obviamente tengo confianza en mi hermano, que Dios también está haciendo la misma obra. No podemos nosotros esperar que las palabras humanas santifiquen a un hombre cuando esas palabras no están completas. Solamente la palabra de Dios tiene el poder para transformar, y se encuentran en la sola Escritura. Este era el grito de los reformadores, este fue el credo de los pioneros adventistas, y esta será lo que identificará al pueblo en estos últimos días, el pueblo del libro, la sola Escritura. Gracias, Yeser, gracias por compartir con nosotros, y les pedimos a todos los hermanos que primeramente dejen sus comentarios, dejen sus puntos de vista. Vamos a tratar de dejarle todas las citas para que ustedes las puedan leer y compartir, y por favor compartan este video para que otras personas puedan recibir también este mensaje que es tan necesario para la unidad del pueblo de Dios en el tiempo final. Que Dios les bendiga.